Hola, buen día a todas y a todos. En los últimos días hemos visto manifestaciones y protestas en distintos lugares de nuestro país. Y hay que decir que esto es un síntoma de salud democrática, puesto que viene a significar que la sociedad está activa e involucrándose en los debates públicos. Quiero hacer aquí un paréntesis, y es que recordar que Luis Ignacio Lula da Silva, cuando asume el gobierno en Brasil, le transmite a la ciudadanía que espera que ésta se movilice, esté activa y esté organizada para exigirle al gobierno que cumpla con aquella agenda, aquellos cambios y aquellas reformas que prometió en la campaña electoral. Repito, por lo tanto, tener a la ciudadanía movilizada y organizada quiere decir, y activa en el debate público, es un síntoma de salud democrática. Bien, por otra parte, dichas manifestaciones tienen que ver quizás con un desafío que se ha advertido desde hace tiempo, y es la gestión de las expectativas. Si bien existe cierta agenda de cambio y ciertas decisiones que persiguen ese cambio que se debe traducir en una mejoría en la calidad de vida de nuestra población, la realidad es que las expectativas de la población son muy altas y en ocasiones no se entiende el proceso ni los tiempos necesarios para que los cambios tengan un impacto en la práctica. Pero por otra parte, es de gran importancia al momento de la gestión de las expectativas el cómo se comunica lo que se está haciendo desde el gobierno. Y en ese sentido tenemos que señalar dos elementos. Uno, el que tiene que ver con la comunicación institucional, y persigue en últimas, o se enfoca en últimas, o tiene como objetivo y fin la utilidad pública. Es decir, se basa en un servicio de interés ciudadano. En ese sentido, algunos gobiernos definen 4 elementos que debe tener la comunicación institucional. 1, lo mencionaba antes, la utilidad pública. 2, la profesionalización. 3, la transparencia. Y 4, la lealtad institucional. En este sentido, la comunicación institucional o gubernamental lo que busca es transmitir aquello que se considera de utilidad pública para el ejercicio del ciudadano de sus derechos, evitando con esto ensalzar al gobernante de turno. Creo que en esto no hay discusión ni debe haber discusión, pero es necesario que el actual gobierno tenga claro, por una parte, lo que es la comunicación institucional y por la otra, lo que es la comunicación política. Y aquí sí creo que hay un error en cuanto a la comunicación política. Si nosotros evaluamos el comportamiento, las piezas comunicativas, la línea comunicativa entre el gobierno anterior, el de Iván Duque, y el gobierno de Gustavo Petro, no podemos o no vemos un gran cambio. Y aunque en la práctica se estén implementando cambios y se estén tomando decisiones en otro sentido que buscan la mejoría, repito, de la calidad de vida de la población, dicho cambio debe traducirse también en una forma o en un cambio en la forma de comunicarlo. En ese sentido, si nosotros miramos las redes, vamos a encontrar el mismo tipo de fotografías, la misma indumentaria, los mismos mensajes, y una cosa que se acerca a lo que es en el marketing comercial publicidad y a lo que se entiende en la política o se entendía como propaganda, que viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, se trata de una información seleccionada, mutilada, escogida y por lo tanto tendenciosa, que busca o que tiene como objetivo imponer
una opinión. Esto, recordemos, viene de la antigüedad de aquello de propagar la fe. Y parece que si bien el gobierno del cambio está tomando decisiones de gran calado para cambiar la realidad de nuestro país, es necesario que exista entonces un cambio también en la forma de la comunicación, que, repito, debe dejar esa intención o ese camino propagandístico que es unidireccional y realmente comunicarse con la población. Porque se caen en básicamente dos errores que se van a señalar a continuación. Uno, la trampa del racionalismo, y es creer que los hechos convencen por sí solos y que la toma de decisiones de la población, de cada uno de nosotros, de las personas, es eminentemente racional, en donde no interfiere ninguna emoción. Este es un gravísimo error al momento de la comunicación política. Y la segunda tiene que ver con la trampa de que las políticas son valores. Y es que simplemente falta o es necesario o es suficiente, anunciar un cambio, una reforma a la salud, una reforma laboral, para decir o para transmitir que en efecto va a cambiar y va a mejorar la vida de la población. Esto es un error. Y por eso, si bien hoy el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro, tiene una alta favorabilidad, si sigue con una línea comunicativa que no ha cambiado en nada, no se distingue en nada con la del anterior gobierno, y además de eso tenemos la especulación de los medios de comunicación, podemos tener en un tiempo no muy lejano, un desgaste del gobierno en cuanto a imagen y favorabilidad. Porque, por ejemplo, señalemos aquí lo de la reforma a la salud. Nadie sabe en realidad con claridad en qué consiste la reforma a la salud. Pero los medios de comunicación están especulando al respecto, muestran, y en esto, repito, tiene que ver la comunicación del actual gobierno, muestran a un gobierno de un presidente aislado, con unas fotos repetitivas, como las que tenía Iván Duque, abrazando a alguien, levantando un niño, con una gorra institucional, con un atril recibiendo gente, fotos de familia, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación lo muestran como alguien distante y especulan sobre las políticas y las enmarcan en términos de emociones. La reforma a la salud no se conoce, pero los medios de comunicación están hablando y buscan movilizar el miedo, el temor. Por lo que es necesario, se hace necesario cambiar la forma de comunicar y, por ejemplo, frente a reformas que entendemos que son sustanciales, acudir y transmitir valores. Acudir a transmitir valores. Al bien común, a la justicia, a la igualdad, a la dignidad humana. Creo que esto es necesario y en la medida de que si hay un cambio político real, tiene que haber también un cambio en la forma de comunicarse con la población y con que la población entienda realmente lo que se está haciendo desde el gobierno. Creo que esto ayudaría a empoderar mucho más a la ciudadanía y en definitiva, ayuda en este proceso de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.